Bien, pues en esta mañana queremos continuar con la serie que ya estábamos desarrollando, que le hemos puesto como título Encuentros con Jesús. Estamos yendo a través de los evangelios y estamos tomando en cuenta, considerando algunos encuentros que Jesús sostuvo con diferentes personas. Encuentros que realmente vale la pena meditar. Toda la palabra de Dios, por supuesto, que vale la pena meditar en ella. Pero estos encuentros nos dan luz acerca de varios aspectos. Una, en el plano relacional de Jesús, la manera en que él podía conectar con conversaciones muy profundas, de temas muy profundos, llegando a la intimidad del corazón de esas personas que estuvieron sosteniendo esas conversaciones. La semana pasada veíamos la conversación con Natanael. Hoy nos corresponde también una persona importante dentro del pueblo de Israel en ese contexto cultural, religioso, que va a ser Nicodemo. Resaltamos la importancia que tiene meditar en estos temas también porque vemos a Jesús que hay momentos en que le habla a masas. Decíamos la semana pasada, en un momento habló con 5.000, o sea, trató con 5.000 personas sin contar las mujeres y los niños. Hubo momentos en que lo vemos trabajando en la misión de los 70, con 70 personas enviándoles. Hay momentos en que lo encontramos con los 12 discípulos. Hay momentos en que solamente está con 3. Hay momentos en que tiene encuentros con una sola persona. Y decíamos que esto nos habla mucho acerca de el movimiento que estamos tratando de establecer, de promover, que es el movimiento de discipulado. Movimiento discipulado a través de una red que queremos crear donde persona a persona, en comunidades más pequeñas, podamos intimar, establecer un estudio de la palabra de Dios sobre el fundamento de adoración, oración, compañerismo, intercesión, estudio de la palabra. Y estos encuentros nos arrojan muchísima luz también acerca de ese movimiento de discipulado, porque encontramos a Jesús, al Hijo de Dios encarnado, interactuando, intercambiando con el ser humano, con pecadores y estableciendo conexiones profundas. Decíamos cuando promovemos el movimiento discipulado que el deseo, un propósito es que aquellos que desde la multitud, casi sin nombre, que en ocasiones pasan por acá un tiempo, se retiran, quizás van a otra iglesia o nunca más visitan una iglesia, que de esa multitud que va y viene podamos traerlos hasta un nivel de compromiso en el cual todos podamos ser siervos para la gloria de Dios, como acabábamos de cantar. Estos temas que vamos a estar viendo entonces en los encuentros de Jesús nos van a ayudar muchísimo para desarrollar ese movimiento de discipulado. Bien, pues entonces vamos a la historia de hoy. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1. Una vez que tengamos allí, delante de nosotros el pasaje bíblico, tendremos un momento de oración. Juan, capítulo 3. Muy bien, oremos. Señor, te agradecemos por esta maravillosa oportunidad y este maravilloso privilegio. Hoy, como familia de la fe, reunidos celebrando fiesta a ti, fiesta debido a nuestra salvación, al maravilloso, incomparable privilegio que tú nos has dado de ser hechos hijos de Dios. Ahora queremos estudiar tu palabra y nuestro deseo es que podamos ser edificados, que podamos ser confrontados si es necesario y que podamos ser estimulados a vivir día a día en tu gracia, bañados por ella, dejándonos bañar por ella, dejando que en nuestro corazón con total sensibilidad escuche tu voz y goce de tu presencia. Como decía el apóstol Pablo en un pasaje del Nuevo Testamento, no tomen en vano la gracia de Dios, sino que podamos vivir a plenitud disfrutando de este gran privilegio que nos has dado. Y a través de estos encuentros con Jesús queremos tomar en cuenta la riqueza que hay en ese encuentro que tú nos has permitido tener con Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Bien, comenzamos en el capítulo 3 de Juan, en el versículo 1, y dice así el pasaje. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Bien, la introducción que nos está haciendo Juan acerca de esta historia nos está describiendo quién es la persona que va a tener el encuentro con Jesús. Había un hombre de los fariseos. Muy importante detenernos aquí. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, eran personas que representaban el núcleo más conservador de la fe judía. Era un partido, un movimiento que eran celosos de guardar la ley establecida en el Antiguo Testamento, también con un cúmulo de tradiciones que habían sumado a través de la historia, que en muchas ocasiones, en vez de facilitar y favorecer la dinámica de la fe y la vida en la fe del judaísmo, se convertían a veces en extremas leyes rígidas que impedían un verdadero fluir de todo lo que Dios había establecido, estipulado. Los fariseos en un inicio, cuando se fundaron, eran personas con mucha sinceridad que realmente querían guardar celosamente, preservar todo lo que Dios había estipulado, que había establecido en la ley del Antiguo Testamento. Ya con el tiempo, a veces fue desvirtuada la experiencia que habían tenido ellos y había tal decadencia que Jesús, para hablar en muchos momentos de la hipocresía, con quién o a quién se refirió como el marco de referencia de la hipocresía, precisamente a los fariseos. Pero no todos los fariseos eran personas hipócritas. No todos los fariseos eran personas que vivían una doblez, un doblez de carácter. Y en el caso de Nicodemo, no sugiere el pasaje que fuese una persona hipócrita, mentirosa. Vamos a ver qué más nos dice el pasaje con respecto a Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y ahora nos da otro detalle más. Era un principal entre los judíos. Era un fariseo destacado dentro del pueblo. Era un líder prominente. Aparentemente, según lo que nos está diciendo el pasaje, era un hombre ejemplar. Era un hombre que con toda sinceridad y de manera genuina llegó a Jesús. Cuando leemos otras historias de los evangelios encontramos que no siempre vinieron con una buena intención los fariseos hasta donde estaba Jesús. En muchas ocasiones venían a tenderle abiertamente trampas. Pero en este caso no parece ser esa la intención de Nicodemo. El texto no sugiere que fuera, como ya decíamos, un farsante, un hipócrita. Nicodemo, según describe el texto, parece que tenía una buena reputación, tanto religiosa como social. Jesús, por lo tanto, se estaba encontrando no con aquella crápula humana, según las tradiciones, cultura y religión del momento, sino que en este momento estaba teniendo un encuentro con alguien distinguido, con una personalidad dentro del pueblo, un líder tanto religioso como social. Ahora, ¿qué sucede? Veamos de qué manera llega Jesús a establecer el contacto con Nicodemo. Ya tenemos una idea de quién era Nicodemo. Dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cuál es el calificativo que usa para referirse a Jesús? Rabí, que traducido es maestro. Cuando en este contexto cultural a alguien se le decía rabí, maestro, ya lo decíamos la semana pasada también, es porque se estaba reconociendo que esa persona era una persona que podía ser paradigma, modelo, alguien digno de seguir, de escuchar, de imitar, de reproducir en la vida. Y el argumento que él presenta para llamarle rabí maestro en el texto es precisamente las señales que Jesús hacía, los milagros, los portentos que estaba haciendo como hijo de Dios y como Dios mismo. Termina el versículo 2, Nicodemo diciendo, no hay persona que pueda hacer estas señales si Dios no está con él. Hasta el momento no hay un reconocimiento de Jesús como el Mesías. No hay un reconocimiento como aquel Cristo profetizado del Antiguo Testamento, solamente como alguien que procedía de Dios por los milagros que estaba haciendo. Un hombre que ya había visto señales, un hombre que había escuchado de los portentos, de las grandezas que estaban siendo hechas por Jesús, estaba dispuesto para hacerle preguntas a Jesús.
y era un maestro del pueblo de Israel. Más adelante vamos a ver que en el mismo pasaje Jesús le dice, pero tú eres maestro y no sabes estas cosas. O sea, la conversación que venía a establecer Nicodemo era de maestro a maestro, de alguien que estaba calificado para enseñar a alguien que él mismo, por las señales que hacía, él estaba dándole la credencial total de que era un verdadero rabí, un verdadero maestro, que Dios estaba con él. Entonces, veamos que hay un giro interesante en la conversación que apenas se comienza a tener entre Nicodemo y Jesús. Hasta el momento no había hecho ninguna pregunta alguna Nicodemo, aunque sabemos, como ya decíamos de la semana pasada, que todos los seres humanos tenemos grandes preguntas. Hay preguntas universales. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es el sumo bien de la vida? ¿Cuál es realmente el concepto de felicidad duradera, absoluta? Son preguntas que todos tenemos. Aún la persona que diga no creo en Dios, no creo en una fuerza sobrenatural, al final esas preguntas están en lo profundo del corazón. No escapaba tampoco el pueblo de Israel, aún los fariseos, de tener grandes preguntas. Por eso eran estudiosos del Antiguo Testamento. Por eso eran estudiosos. Entonces llegó de maestro a maestro. Pero veamos el giro, el cambio que le da Jesús a esta conversación. Vayamos otra vez al pasaje, al texto. Versículo 3. Respondió Jesús. Muy interesante. No respondió pregunta alguna. O sea, Jesús toma la iniciativa para expresar, para dar una información, para comunicar una verdad importante a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Cada vez que Jesús decía, de cierto te digo, es diciendo, escucha con detenimiento. Lo que voy a decir ahora es importante. Tuve un profesor en el seminario que decía, cuando Jesús decía, de cierto te digo, es como si dijera, siéntate en la punta de la silla, que lo que te voy a decir ahora es muy importante. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Al parecer, esta respuesta tenía como propósito sacudir todo el sistema de creencias de Nicodemo. Palabras nuevas para él que lo dejaron un poco desconcertado. Ahora la propia narración lo describe. Nacer de nuevo. Jesús quiso estremecer, sacudir, remover toda la creencia, todo lo que quizás, vamos a decir, toda la autopercepción que tenía Nicodemo de sí mismo y que él sabía que la sociedad, que el mundo en el que él se movía tenía acerca de él como uno de los principales judíos. Nicodemo vino a él como maestro, una persona que también representaba a Dios, una persona celosa de Dios. Sin embargo, Jesús le está diciendo, ¿tú quieres ver el reino de Dios? Fuerte. ¿Tú quieres ser parte de la presencia de Dios? Tienes que nacer de nuevo. Su visión espiritual necesitaba ser enfocada, corregida por Jesús. Y Nicodemo quedó desorientado. ¿Cómo lo sabemos? Cuando vamos al pasaje. Lo vamos a ver dentro de un momento. Nicodemo acababa de decirle a Jesús que Dios estaba con él y ahora Jesús le dice que si él no nace de nuevo, no podrá ver el reino de los cielos. Vamos a hacer una pequeña aplicación hasta aquí en lo que hemos visto. Bien, hasta lo que hemos considerado, podemos afirmar que Jesús quería dejar claro estos elementos. Una, el nacimiento natural, el simple hecho de vivir aquí en la tierra, no nos hace hijos de Dios ni ser parte del reino de Dios. Todo lo contrario. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están separados, destituidos completamente de la gloria de Dios. No hay salvación universal. Hay movimientos y creencias religiosas que sí lo dicen, todos somos hijos de Dios. Nos debe unir el amor, porque al final todos somos creación de Dios, hijos de Dios, pero no hay tal salvación universal. El nacer en esta tierra no nos hace salvos.
El pecado, muy bien descrito en la Biblia, nos separa de Dios. ¿Qué significa pecar? Bueno, es ponerte en el lugar de Dios. Desde el principio, esa es la raíz del pecado. Es tomarnos, usurpar el lugar de Dios y creernos nosotros los dueños de nuestra propia vida. E incluso llegar al punto de poder afirmar, yo creo en Dios, pero creo, ¿cómo se dice culturalmente? Creo a mi manera. Al final estás tomando el lugar de Dios. No podemos creer en Dios a nuestra manera. Entonces, es la tendencia natural del ser humano, usurpar el lugar de Dios, ser nuestros propios soberanos, ser los dueños y señores de nuestra vida y tener el control sobre todas las cosas. Ahí está la raíz del pecado. Entonces, no hay, enfatizando otra vez la idea, no hay salvación universal. Segundo, que se desprende de estas palabras hasta aquí, dadas por Jesús, un sistema doctrinal, una creencia, cualquiera que sea, no te hace salvo. Cuando hablamos de estar en la presencia de Dios y vivir una relación con Dios, ahí no podemos decir, todos los caminos conducen a Roma. Todas las religiones no conducen al verdadero Dios revelado en la Biblia. Hay muchas personas que dicen, yo tengo mucha fe, y el énfasis es tan grande en la fe, que la fe llega a ser más grande que aquel objeto en el cual se pone esa fe. Lo importante es tener fe. En una ocasión, cuento esta anécdota, se concertaron unas citas para ir a presentar el Evangelio a muchas familias en un lugar donde éramos pastores. Hay una hermana de la iglesia, bueno, ya yo no sé si decir hermana o hermana, entre comillas. Ella logró concertar una cita con una familia, llegamos allí, comienzo a presentarle el Evangelio, le hablo del pecado, y dice, no, yo no soy pecadora. Y de muchas maneras con la Biblia y con la propia experiencia y ejemplos traté de describirle y mostrarle que era una pecadora. Y no, de ninguna manera. Y ahí empezó a hablar de cuál era su fe. Y aquella persona que me llevó, llegó un momento en que trató de arreglar el asunto, disculpen, y me dijo, ella está bien, lo importante es que hay que creer en algo. Yo le dije, hermana, bueno, ya no sé si llamarla hermana, ¿cómo que creer en algo? Pensemos que mañana nos sintamos mal de salud y digamos, no tengo medicamento en la casa, pero tengo una botellita con cianuro, pero yo tengo fe que me va a sanar. Y tú dices, con toda fe, yo voy a tomarme una cucharada porque yo tengo fe que esto me va a sanar. Y usted se toma la cucharada de cianuro. ¿Qué va a pasar? Nuestra fe es tan auténtica y tan valiosa como el objeto en el cual se deposita esa fe. Mi fe no es nada si no tiene la orientación y la revelación correcta. Jesús le dijo a Nicodemo, en otras palabras, entendiendo inferencias que tenemos a la luz de este pasaje, cualquier sistema religioso, cualquier convicción no va a generar necesariamente en la vida, para decirlo de alguna manera, una relación verdadera, auténtica, eterna con Dios. Así que no es suficiente que estemos convencidos de algo si ese algo no es lo correcto. No es suficiente. Jesús mismo lo dijo en Juan 14:6. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso es lo que en este momento Jesús le estaba transmitiendo a Nicodemo. No consiste en creer en algo, sino consiste en creer en alguien. ¿Y ese alguien quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios, encarnado, que dio su vida, como veremos al final de este pasaje. Algo más también que se desprende de lo que hemos visto hasta el momento. Jesús, en otras palabras, estaba diciendo, no es suficiente una reforma exterior. No es suficiente compararnos en las plazas y decir, anoche ayuné, anoche pasé la noche en vela. No es suficiente con que digamos, me estoy vistiendo como un cristiano, estoy hablando como un cristiano, porque eso es muy subjetivo. La verdadera experiencia cristiana es desde adentro hacia afuera. El fariseísmo, sobre todo en este tiempo, había un predominio de hacer un énfasis desmedido
en lo externo. La religión externa, la conducta, los patrones de vida, todo aquello que yo podía mostrar como alguien devoto, piadoso. Y en eso podemos caer los cristianos también. En una ocasión conocí a un hermano de otra iglesia. Sí, porque de otra iglesia, porque los Pinos Nuevos somos una iglesia más santa. Eso es broma. Aquel hermano me veía, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Me hablaba así, de una manera tan devota, tan piadosa. Bien, en uno de esos encuentros que tuve así en la calle, informales con aquel hermano, hermano, y Dios le bendiga, llega otras personas que no pertenecían a la fe. Y aquel hermano que me hablaba así, cuando se vira, y discúlpeme, no voy a ser vulgar, voy a ser popular. ¿Qué volás, Cere? Y ahí empezó. Y esta transformación, pero dentro de aquel diálogo, incluyó hasta palabras obscenas. ¿Cómo es posible? Cuando hablaba conmigo se ponía la ropa de cristiano. Ya me entienden, ¿verdad? Cuando viró la espalda se quitó la ropa de cristiano y mostró quién realmente era. Jesús nos quiere decir a través de esta historia, no es suficiente el cambio exterior. No es suficiente adoptar patrones de conducta. No es suficiente que aprendamos a vivir como viven los cristianos, entre comillas. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Va a ser un fenómeno que va a ocurrir desde adentro hacia afuera. Desde un cambio que va desde lo más profundo del corazón, del entendimiento, de las motivaciones, de un encuentro con quien verdaderamente soy, hacia afuera. Entonces, continuamos. Veamos qué más nos dice la historia. El diálogo. Versículo 4. Nicodemo le dijo, por supuesto, él quedó atónito, confundido con lo que Jesús le dijo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El enfocó el lente Nicodemo hacia el nacimiento biológico. Y por supuesto sabemos que a eso no se estaba refiriendo Jesús. Nicodemo dijo, ¿puede acaso? Son preguntas retóricas. La respuesta a esas preguntas es, no, es ilógico, es inconcebible. Son palabras sin sustento, desde la lógica. Pero veamos la respuesta de Jesús en el versículo 5. Respondió Jesús, otra vez, siéntense en la punta de la silla. De cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significaban esas palabras? Bien, Jesús estaba haciendo alusión a algo que ya había sido revelado en la Biblia. El libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, textos que apuntan al nuevo pacto en Cristo. Dice así Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 en lo adelante. Esparciré, ya está en pantalla, sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. O sea, cuando Jesús estaba diciendo, el que no naciere de agua, ¿de qué estaba hablando? De limpieza. El que no sea verdaderamente purificado, no es una religión exterior, no es las convicciones que yo pueda tener en un sistema, el que no sea limpiado verdaderamente según el plan, propósito y llamado de Dios, no verá el reino de los cielos. Continuamos con Ezequiel. Dice así, versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Mi hermano, este pasaje lo que está describiendo es, yo voy a ser una nueva persona. Yo voy a tomar a un pecador miserable, incrédulo, rebelde, hostil, cuestionador de las verdades de Dios, y voy a transformarlo completamente. El evangelio no consiste en reforma de nuestra conducta, consiste en transformación.
no es una reforma. Dios transforma. Y a eso es lo que Jesús se estaba refiriendo. Una transformación total desde lo más profundo del corazón. Cabe hacer esta pregunta para todos los que estamos aquí y no estamos terminando todavía. ¿Has sido transformado por el Señor? ¿Has luchado con vivir una reforma externa? ¿Saben que yo he luchado en muchos momentos? Yo sé cómo debo comportarme en determinado lugar. Yo sé cuál es mi mejor cara de cristiano evangélico. Pero ¿qué hay en mi corazón? ¿Cuál es la motivación? Y déjeme decirle que esa es la tendencia. He tenido varias experiencias interesantes como pastor. Recuerdo que en una ocasión llegué a un lugar, a una casa, y hay un niño pequeño que en el cuarto dijo una palabra obscena. Y escucho que dicen en el cuarto los padres: oye, ahí está el pastor. Llegó el verdugo de Dios. Llegó el que castiga el pecado, el pastor. Cuando tú le estás diciendo al niño, no digas la mala palabra porque está el pastor, significa que cuando no está el pastor, tienes licencia para decir lo que tú quieras. Ese es el fariseo en el sentido negativo que Jesús condenó. Oh, hermano, Dios te bendiga. ¿Qué bola hacer? Ya entendemos, ¿verdad? Lo profundo del corazón y lo externo que en un momento puede suceder. En otra ocasión, estaba también con unos padres. No sé si yo tengo cara de persona que, vamos a decir, de persona que lleva un látigo en la mano. He estado en más de una ocasión, padres cristianos con el niño inquieto en un culto, porque pasa el tiempo y a veces se desesperan. Hasta nosotros nos desesperamos a veces, porque la posición, mira, ahí está el pastor, se lo voy a decir. Yo no sé qué es lo que quieren decir los padres, el pastor te va a coger, te va a estrangular, pero eso no es evangelio. No es ir al corazón del niño. Mira, esa mala palabra ofende a Dios. ¿Y por qué la dices? ¿Qué concepto hay detrás de decir una mala palabra? ¿Sabes qué sucede? Que en nuestra cultura creemos que decir una mala palabra nos da hombría. ¿Se dan cuenta? Es ir a lo profundo. Pero cuando vamos al Señor entendemos que la verdadera hombría es, y ahí aplica el Evangelio. Eso es llegar a lo profundo del corazón. Decirle, no porque estás delante de, eso es pura religión. Vacía y se fuma como nada. Al final vas a ser quien verdaderamente eres. Hay un proverbio que dice, la puerca lavada vuelve a revolcarse en su cieno. La puedes lavar, la puedes fregar con detergente, pero ¿qué va a pasar después? ¿Para dónde va? Así va a pasar cuando vivimos religiosamente. Eso es lo que va a pasar cuando vivimos religiosamente. Bien, continuamos con Ezequiel. Dice el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. ¿Quién va a producir el querer como el hacer en la vida del cristiano? Del verdadero nacido de nuevo. El Señor va a poner el querer como el hacer. Significa que no va a haber tentación, que no va a haber debilidad, que no va a haber lucha. Lo hablábamos en el culto. Va a haber. Pero Dios te ha puesto, si verdaderamente hemos nacido de nuevo, en un proceso de santificación, de perfeccionamiento, de crecimiento. Y esa amalgama de mi lucha, mi debilidad, con el poder de Dios actuando, es el punto perfecto para disfrutar de su gracia. Cuando me doy cuenta que mientras más débil soy, más fuerte puedo ser en Él. Cuando más miserable me veo, como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dijo inmediatamente, pero más gracias sean dadas a Jesucristo que está en mi vida. Esa amalgama, esa mezcla de mi lucha y mi debilidad con el poder de Dios es el punto perfecto para disfrutar de la gracia de Dios en nuestra vida. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Hablarle a una persona de guardar preceptos es leyes que me obligan a hacer y a no hacer. Pero Dios está diciendo, es que yo estaré trabajando en ustedes para que el querer y el hacer procedan de mi trabajar en sus corazones. Ese es el verdadero evangelio. Cuando estés en un lugar, aunque sea una predicación como la que estamos haciendo hoy, y nos estén diciendo, porque tienes que hacer para recibir la bendición,
tienes que hacer para recibir prosperidad. Mira, si no haces esto vas para el infierno. Déjeme decirle que estamos como Nicodemo. Nos están instruyendo como a Nicodemo, pero no es el verdadero evangelio. Cuando entiendo la gracia, es que tal y como soy, con mi pecado y mi miseria, Dios toma mi corazón, ya vemos la descripción en Ezequiel, y hace una transformación, no una reforma, una transformación. No es tomarlo torcido y tratar de enderezarlo. Es un corazón nuevo. ¿Cuántos podemos decir amén? Gloria a Dios, porque es su obra y no la nuestra, porque es su iniciativa y no la nuestra. ¿Cuántos lo podemos decir? Entonces, continuamos. Cuando el Señor hace esta obra de transformación, para resumir, cambia nuestros valores, cambia nuestras expectativas de la vida, cambia nuestras creencias y comienza una nueva etapa en la vida que no va a terminar aquí en la tierra. Vamos a partir con el Señor en ese proceso de crecimiento. Por eso cuando hablamos del movimiento discipulado estamos diciendo, discipulado no queremos verlo, no queremos concebirlo como una instrucción elemental antes de ser bautizado, como el inicio de mi fe cristiana. Queremos hacer del movimiento discipulado algo que comenzó cuando nos convertimos y que va a terminar el día que partimos de este mundo, recibiendo del Señor y dando de Él a otros. En eso va a consiste el movimiento de discipulado. Bien, vayamos al versículo 6 para seguir viendo lo que Jesús le explica a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo, una cosa es la experiencia biológica, se nace una vez y se muere, pero otra muy diferente es la experiencia espiritual. El renacer en el Señor es algo totalmente diferente a lo biológico. La carne, ¿qué produce? Carne, es lo que está diciendo aquí. Aún la carne pecaminosa, ¿qué produce? Pecado. Pero dice Jesús, pero lo del Espíritu, el que es nacido del Espíritu, va a comenzar a producir en su vida verdades, fenómenos, cambios, transformaciones, servicios espirituales. Esa es la experiencia verdadera en el Evangelio. El Espíritu Santo, según dice Ezequiel y dice Jesús, es el autor de esa naturaleza humana en ese proceso de santificación. De eso habla Gálatas cuando habla del fruto del Espíritu. Entonces Jesús le está diciendo, Nicodemo, tú necesitas tener un punto de partida desde cero. Hay que remover todas tus creencias. Hay que remover toda tu experiencia para tener un nuevo comienzo. Jesús renueva el entendimiento y nos da el poder para comenzar esa nueva vida, centrando nuestras motivaciones para su gloria y para su honra. ¿Ven? Ese es el cambio profundo. Destronar nuestro yo como el verdadero ídolo de nuestra vida para poner el señorío de Cristo en nuestra vida. Es la obra que hace el Señor. Veamos lo que dice a partir del versículo 7 y casi estamos llegando al final. Dice Jesús a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien de nosotros puede agarrar el viento y darle un sentido diferente al que lleva de manera natural? Lo que Jesús está diciendo. La obra que hace Dios en el corazón no la podemos encerrar ni en conceptos ni en ideas. Dios obra soberanamente como Él quiere y hace la transformación como Él quiere. En el Señor no queda cabida para ese proverbio que culturalmente se usa, que dice, árbol que nace torcido. Eso cabe dentro de la predicación del Evangelio. El árbol que nace torcido, Dios no lo endereza. Dios lo cambia por uno derecho, según lo que estamos viendo. ¿Verdad? En el Señor sí hay cambio. No podemos decir a ese no lo cambia nadie. ¿Para qué le vamos a predicar el Evangelio a esa persona? Es duro, rebelde, adicto. Ese no lo cambia nadie.
lo que es imposible para los hombres, y esas palabras fueron dichas en el contexto de la salvación, es posible para Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Dios obra como Él quiere y cuando Él quiere. Versículo 9, respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel, de maestro a maestro, y no sabes esto? De cierto te digo, esto que te voy a decir es muy importante, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. A los suyos vino, dice la Biblia, mas los suyos no le recibieron. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Conocemos esta historia que representaba la obra que vino a hacer Cristo. ¿Recuerdan la serpiente de bronce? El pueblo de Israel estaba siendo atacada por serpientes venenosas y la única solución ante el veneno mortífero, ¿cuál era? Mirar mirar una serpiente que se había elevado en lo alto. Con fe se miraba esa serpiente, las personas eran sanadas. Jesús está diciendo, aquello que ocurrió allá tipificaba, representaba lo que yo estoy haciendo ahora, Nicodemo. Tú que eres un maestro de la ley, sabes a qué me estoy refiriendo, porque tú conoces lo que se dice en las historias del Antiguo Testamento. Tú conoces cómo Dios obró en el Antiguo Testamento y te estoy diciendo que como aquella serpiente que fue levantada en el desierto para vida, para sanidad, para salud, ahora el Hijo del Hombre es necesario, es imprescindible, urge que sea levantado, que sea puesto como aquel único camino de salvación, como aquel único en el cual podemos encontrar ante el veneno del pecado salvación, sanidad. Es el único. Termina Jesús entonces diciendo en el versículo 15 hasta el 17, para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En Él, en el Hijo del Hombre, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el nuevo nacimiento. Creer en Jesús como aquella serpiente que fue levantada. El único camino verdadero en el cual podemos encontrar perdón para nuestros pecados y reconciliación con el Dios santo y eterno. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo ha sido dado, Cristo ha sido entregado en la cruz para morir por los pecados de aquellos que un día iban a formar parte de la iglesia, de aquellos que un día, no de la iglesia nominal, no porque vengamos aquí, nos sentamos un domingo y salgamos, somos hijos de Dios. Tienes que tener un ¿qué? ¿Cuál es la palabra, la imagen? Un nuevo nacimiento. Esa experiencia de transformación, donde con un corazón completamente humillado, reconociendo nuestra necesidad del Salvador, acudimos al Salvador porque Dios nos lleva a ese Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ya nosotros, si estamos en Cristo, ya no hay condenación. Hemos sido limpiados, nuestro corazón ha sido quitado el corazón de piedra y puesto un corazón de carne, y Dios produce el querer como el hacer en nuestra vida. Estemos conscientes de esa realidad y ante la lucha, ante nuestra tentación, aún ante nuestras caídas, no que vivamos deliberadamente haciendo lo que deseemos según los antojos de nuestro corazón, ofendiendo a Dios. Pero cuando existe esa lucha, es una señal de que eres un hijo de Dios. Cuando te sientas abrumado por tu debilidad, gózate de su gracia, que es abundante. Gózate de tu gracia, de su gracia, que ha sido tan abundante que a pesar de
lo que todavía falta en nosotros para ser formados conforme al carácter de Cristo. Ya Dios te ama tanto y eres tan aceptado que no hay condenación. Nadie te puede acusar. Gózate en su gracia. Ve a Él y dile, Señor, no puedo con mi carga. No sé cómo enfrentar esta tentación. No sé cómo continuar con esta debilidad que vez tras vez lucho con ella. Quiero agarrarme de ti, apropiarme de ti. Ayúdame a entender cuál es la mentira. ¿Qué hay en mi mente? ¿Qué concepto? ¿A qué estoy todavía arraigado que me lleva vez tras vez a tomar este camino? Ilumíname, llévame a tu palabra. Usa otro medio de gracia importante que Dios te ha dado, que es la iglesia de Jesucristo. Busca un hermano, cuéntale tu problema, tu debilidad, que ore por ti, que te ayude a encontrar cuál es la raíz de tu debilidad. Y invítale a caminar en tu peregrinar. Para eso es el discipulado también. Y en el Señor hay victoria. En Cristo somos más que vencedores, porque es su victoria ya ganada y no la nuestra. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bíblicamente nadie puede escapar del veredicto de ser un pecador. Pero bíblicamente el pecador puede escapar de la condenación. En Cristo encuentra salvación. Nicodemo era un pecador con necesidad de ser alcanzado por la gracia de Dios. Nosotros también. La falsa religión y el falso evangelio tratan de poner a Dios como un deudor. Señor, yo soy bueno, me estoy portando bien, ya tú sabes. Bendíceme, ayúdame, prospérame, cuídame. Eso es contrario completamente a la gracia de Dios. La gracia es, no merezco nada, pero Dios me lo da todo. La falsa religión es, Dios no me da mucho, es mezquino, pero yo me lo gano. Ese es el falso evangelio. Y déjeme decirle que es predicado en muchos lugares. Es predicado en muchos lugares. Ven al evangelio. Ven a Cristo. La manera de nacer de nuevo. ¿Creíste en Jesucristo como Salvador? Hoy, si todavía no lo has hecho, hoy para ti que estás aquí, si estás de visita, ¿crees que tienes la necesidad de un Salvador? ¿Reconoces que hasta hoy has tratado tú de ser tu Salvador? Mira qué linda familia tengo. Oh, mira qué moto tengo. Oh, tengo un título profesional. Mira, tengo mucho dinero. Eso pueden ser mis salvadores. Y creerme que estoy completo porque tengo muchas cosas terrenales. Eso es pasajero, efímero y no resuelve el problema fundamental que tenemos, que tiene que ver con la eternidad. Hoy, si consideras, si Dios mueve tu corazón y te inquieta, a hoy, precisamente hoy, ahora, reconocer tu necesidad de un Salvador, porque no lo has hecho, puedes levantar tu mano y te vamos a ayudar y te vamos a orientar hoy. Ahora mismo puedes hacer así, decir, yo lo necesito. Me puedes interrumpir. Necesitas dejar de buscar falsas maneras de salvarte. Y hermanos, tengamos cuidado con buscar falsas maneras de encontrar bendición de Dios y madurez en el Señor. Es su obra y no la nuestra. No pongamos apariencia. Nunca tengamos temor de decirle a un hermano, estoy siendo débil. En una ocasión le dije a un hermano, estaba en un grupo de líderes, no fue aquí en esta iglesia. Dije, hermano, estoy hoy muy estresado. Esos días que a uno le da trabajo generar las ideas. Y dice un hermano delante de todos, un líder, Rubén, ¿cómo vas a decir eso delante de todos los que estamos aquí? ¿Tú eres el pastor? ¿Tú eres el guía? ¿Tú eres el ejemplo principal que tenemos nosotros? Le dije, bueno, tienes que decirle a Jesús que cómo se le ocurrió decir mi alma está triste y triste hasta la muerte. Jesús lo dijo. En su parte humana mostró. Y eso es parte del discipulado. Dar a conocer que todos necesitamos de su gracia. Que todos somos débiles. Todos los que estamos aquí. Así que no aparentemos nada. No tengamos temor de decir, ora por mí, porque estoy enojado. Ora por mí porque ayer me sucedió. En el ambiente de gracia se imparte gracia cuando nosotros podemos llegar a ser sinceros. Ahora, si somos religiosos,
enseguida vamos a crucificarnos los unos a los otros. Pero aprendamos y disfrutemos del nuevo nacimiento que Dios ha producido en Cristo Jesús. De esta manera terminamos. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta oportunidad. Enséñanos, guíanos cada día a vivir el verdadero evangelio. Tú anhelas en nosotros santidad, pero no anhelas que nuestra santidad sea una falsa apariencia, un disfraz, una fachada, una ropa religiosa que me pongo cuando estoy delante de otros para que vean en mí rasgos de un buen cristiano. Desnuda nuestro corazón siempre delante de ti. Trabaja con nuestro Nicodemo. Trabaja con nuestro fariseo hipócrita para que podamos ir a ti a buscar tu gracia y generar con nuestros hermanos, con esta iglesia, un ambiente de gracia, donde podamos aún confesar nuestros errores, nuestras debilidades, en aras de que podamos apoyarnos los unos a los otros y orar los unos por los otros y ser confrontados incluso los unos por los otros para crecer en ti. Gracias por el tiempo de esta mañana. Gracias por tu bondad inmerecida derramada en Cristo Jesús a nuestro favor. En el nombre de Jesús, amén.